Muy buenas noches. La ministra de Educación fue invitada a inaugurar esta actividad, pero luego de ver un poco la lógica de la conferencia que propone Foro Educativo, ella más bien ha preferido participar en la sesión de clausura, ¿no? Poder escuchar las conclusiones del trabajo que ustedes van a realizar y luego poder intervenir, ¿no? Y en ese sentido, Foro Educativo me ha pedido que ahora más bien participe como viceministro en esta inauguración. Y para el Ministerio de Educación, esta conferencia tiene una especial importancia, la vemos con mucha expectativa, porque efectivamente avanzar en una ruta que permita un acuerdo sobre una política docente integral es fundamental hoy en el país. Y dado que, tal como ha explicado tanto Madeleine Zúñiga como Teresa Tobar, estos dos primeros días son sobre todo para propiciar una reflexión un poco más abierta, además con los invitados internacionales que nos acompañan. También voy a permitirme unos breves minutos con algunas reflexiones que creemos pueden ayudar al trabajo que ustedes van a realizar. Uno primero es la relación entre consenso, entre acuerdo y transformación educativa. Si uno analiza lo que existe en la teoría política, ¿no?, sobre las lógicas de concertación y acuerdo, podemos distinguir tres tipos de acuerdos. Uno son los denominados acuerdos blandos o acuerdos declarativos, en los cuales, por ejemplo, todos nos ponemos de acuerdo sobre la importancia de la educación, sobre la misión trascendente que ella lleva, su aspiración a lograr el desarrollo humano, pero no llevan a ningún tipo de decisión. Tienen su importancia, porque a veces las situaciones son de tal nivel de conflictividad que por lo menos debemos llegar a tener esas bases comunes. Otro tipo de acuerdo más bien son los acuerdos de compromisos recíprocos. En el Perú tuvimos uno, el Pacto Social de Compromisos Recíprocos, que el Acuerdo Nacional promovió en un momento de grave crisis educativa en nuestro país, en el cual más bien lo que se busca es que los diversos sectores involucrados en una temática lleguen a una lógica en la cual ganan algo, logran plantear determinados intereses que les son convenientes y ceden en otros, ¿no? Pero se logra una suerte de equiparidad. Eso también es propio tanto de la cultura andina, ¿no?, cuando plantea sus estrategias de reciprocidad, como también de la cultura política norteamericana, ¿no?, donde ellos hablan mucho de este ganar-ganar. Llegamos a un acuerdo porque todos podemos ganar y sin duda por ese beneficio hay elementos que hay que sacrificar o hay que renunciar. Y un tercer tipo de acuerdo tiene que ver con los consensos transformadores, es decir, aquellos que más bien buscan generar una coalición para impulsar un cambio en la sociedad y que por lo tanto no son unánimes, ¿no? Porque, bueno, en general ningún acuerdo es unánime, pero estos con mayor razón, porque en realidad supone más bien sí generar una amplia base de legitimidad que permita impulsar determinadas transformaciones. Creemos que en el Perú estamos en uno de esos momentos, en el cual sí necesitamos profundizar una coalición para avanzar en la transformación educativa que el Proyecto Educativo Nacional nos plantea como lineamiento. Y sin duda, el rol del docente es el elemento fundamental. Ello también implica en esa perspectiva romper con algunas falsas dicotomías, por ejemplo, aquella que señala o mejorar aprendizajes o políticas a favor del docente, cuando son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y es un poco la concepción que así plantea el propio Proyecto Educativo Nacional. Los niños tienen derecho a la educación y a una educación en la cual aprenden, desarrollan, despliegan su potencial humano. Eso no es posible con una situación en que el magisterio se encuentra postergado, pero a la vez la razón de ser del trabajo profesional docente es que sus estudiantes logren aquello que es propio de su trabajo. Son dos caras de la misma moneda y creemos que probablemente una lógica de
concertación y de acuerdo deba mirar ambos ángulos por eso. Como Ministerio de Educación estamos buscando construir esta ruta de transformación educativa en el cual la educación pública sea un bien nuevamente valorado y reconocido por la sociedad. Si nosotros vemos cualquier tipo de estadística o vamos a cualquier lugar popular del Perú, veremos que hoy en día en el imaginario de la población se ha instalado lo contrario. Si yo tengo 50 soles para pagar un colegio privado, me voy al colegio privado, ¿no? No hay una apuesta por la educación pública y no es viable un acuerdo por los docentes si a la vez no tenemos una clara apuesta y revaloración de la educación pública. Y en esa misma perspectiva pensamos también en el Ministerio de Educación que tenemos que imaginar cuál es la estrategia de cambio que nos permite llegar a que los niños aprendan en una escuela pública que forma ciudadanía y con docentes valorados y bien reconocidos. Porque la ruta por la cual hacemos una lista de las carencias o una lista y un diagnóstico de los problemas y decimos, mientras no resolvamos los problemas, nada va a mejorar, ha demostrado que no funciona. Entonces tenemos que ver cuál es la combinación que nos va a permitir avanzar en mejoras, que un niño o un padre de familia diga, esa escuela yo sí la quiero, ¿no? Que el país diga, en esa educación pública sí vamos a apostar y vamos a invertir. Y un paso de cambio permite un paso de reconocimiento, permite un paso de recursos. Pensamos, y sabemos que es un tema controversial, que la ley de reforma magisterial vinculada a una estrategia nacional de aprendizajes y de cierre de desigualdades educativas y a una modernización y descentralización de la educación es una ruta de cambio. Será momento en estos días seguramente para ustedes de reflexionarla, hacer propuestas, cuestionarla, criticarla y encontrar cuál es la mejor vinculada a un consenso transformador, pensamos nosotros. Otro punto, y esto tiene implicancias también de otra naturaleza. El presupuesto de educación vinculado al magisterio en este año se ha multiplicado por 10. ¿Esto es poco o es mucho? Evidentemente es poco, ¿no? Pero a la vez ha implicado romper las reglas del equilibrio fiscal nacional después de 20 años, ¿no? Los presupuestos del país están, y las leyes que casi están consagradas, no sé si en la Constitución, pero sí en quienes finalmente toman las decisiones en el Perú, es que hay unos mecanismos para aprobar los presupuestos en los cuales, para lo que se llama gasto corriente, donde entra la educación pública, donde entra el docente, no se debe exceder tales o cuales parámetros porque si no volvemos a esas épocas de hiperinflación. Hemos tenido que romper esa regla fiscal y vamos a tener que rendir cuentas a fin de años de que esa ruptura, esa regla fiscal con esos recursos van dando una luz de esperanza. Entonces, también creo que son los temas como estos, no son solamente ni magisteriales, ni pedagógicos, ni educativos. Nos llevan a ver cuál es el modelo de desarrollo de nuestro país, como bien ha dicho Teresa Tobar, y eso también tiene implicancias muy concretas. Entonces, ¿qué tipo de consenso y de acuerdo estamos buscando? Es un tema que creemos esta conferencia podrá al país ayudarle a responder. Otro punto fundamental es la relación entre acuerdo y confianza. Lo que hoy socava mucho las posibilidades de trabajar en educación es la desconfianza instalada en todos los sectores. Para que un Ministerio de Educación tenga éxito, se pensaba, debemos culpar a los maestros de los problemas de la educación, porque entonces nos libramos y ellos son los malos de la película. Para algunos docentes también no hay forma de avanzar en sus reivindicaciones si no es derrotando al Estado, ¿no? Y cualquier acción es analizada y medida en ese tipo de lógicas. Y no existe una base de confianza suficiente para poder imaginarnos una ruta donde podamos ir juntos de la mano en función de la reivindicación del derecho a la educación y la educación pública. Y tal vez en esta pérdida de confianza, el principal reto que hoy tenemos es
el de una sociedad que no confía y no cree en su educación, que tiene muy bajas expectativas sobre ella. Lo que un padre de familia espera de la escuela, bueno, es el certificado de quinto de media, ¿no? Si va a lograr competencias, capacidades, aprendizajes, es bastante limitado. Entonces, la ruta para construir confianza es fundamental y pensamos que en ello el rol de la sociedad civil es insustituible. No es factible solamente desde el Estado, desde un Ministerio de Educación o desde un gobierno crear puentes de confianza con el magisterio. Es nuestro objetivo, nos lo estamos trazando en este año, nuestra forma de ejercer la política educativa busca permanentemente dar señales de confianza, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando algo nos sale mal, pero la base de desconfianza es muy grande, la entendemos y la respetamos. Y por eso, como les decía, una conferencia como esta, que busca construir las bases para un acuerdo nacional, puede permitir crear un escenario diferente. Y finalmente, también con la ministra hemos identificado en alta dirección algunos temas que nos parece que no son negociables, pero tienen fundamentalmente que ver con los estereotipos que se han querido construir sobre el magisterio en nuestro país. No sería aceptable para el Ministerio de Educación un acuerdo en el cual se conciba al profesor como un insumo de una transformación educativa o como un recurso equiparable al material educativo, a la infraestructura. No, el maestro tiene una propia característica y un propio valor en el proceso educativo y desde esa propia concepción de lo que es un profesional que tiene como su primera herramienta, entre comillas, de trabajo, el vínculo con sus estudiantes, su propia humanidad y sus competencias profesionales, es que sería válido un acuerdo. Si mantuviéramos un esquema en el cual el docente es un insumo más, creemos que no sería algo aceptable para el Ministerio de Educación. Tampoco nos sería aceptable un esquema en el cual el estereotipo de docente sea el docente es culpable de los problemas de la educación. Eso varias veces le ha casi costado el puesto a la ministra de Educación, porque por no caer en la trampa de culpabilizar y de estigmatizar a los docentes, fue interpelada, fue cuestionada y fue llevada al Congreso de la República. Es inaceptable un esquema de acuerdo por la educación en el cual los docentes sean ubicados como los culpables de los problemas de la educación. No sé si la ruta será la de buscar culpables, pero en todo caso sabemos que la principal responsabilidad ha sido del Estado, de los gobiernos, y nosotros asumimos también ese pasivo que es el que queremos transformar. Y finalmente, tampoco sería aceptable para nosotros un esquema en el cual el docente sea estereotipado como la víctima de las situaciones educativas, como una persona carente de capacidad para actuar, carente de posibilidades de ser protagonista del destino de la educación y del desarrollo del país. Pensamos que, por el contrario, como les decía, es sobre la base de concebir al docente y de tratar al docente como un sujeto profesional que tiene un rol fundamental, único y particular de trabajar, que podríamos construir un verdadero acuerdo. Y eso implica tareas bastante también desafiantes en el terreno de la educación. Siempre he admirado la capacidad del Foro Educativo de convocar a conferencias como estas, no para capacitarse ni para recibir un diploma, sino para trabajar, ¿no? Porque todos ustedes, en realidad, más allá de las importantísimas conferencias que van a escuchar, lo que es la sustancia de estos 2 días es el trabajo que todos ustedes van a hacer para construir estas bases, ¿no? Y realmente eso habla muy bien del prestigio del Foro Educativo, pero habla muy bien también de quienes tenemos esta militancia por la educación en nuestro país, que creemos es una característica propia del Perú y que debemos potenciar, valorar y reconocer. Y con el deseo entonces de que sea un trabajo fructífero, creativo, que permita encontrar alternativas a un problema que es de hoy, de muy corto plazo, pero a la vez es de largo plazo, declaro inaugurada esta conferencia. Muchas gracias.